¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué es un cuñado? Decir majaderías como las que han dicho los del dúo dinámico tiene su aquel porque, oye, nada en contra de su música, aunque no sea la que oigo, pero cuando alguien con relevancia en un medio de comunicación de alcance, como El Mundo, hace una entrevista, negacionismo con el cambio climático, relativizando el franquismo y los crímenes que supuso, metiéndose con el feminismo, en fin. Lamentable. Lamentable y como tal hay que responderlo. De hecho, vamos a hablar con alguien de ciencia a continuación, pero antes quiero decir por qué considero que hay que responder a estos del dúo dinámico con todo mi respeto a su música, pero cuando se meten a hablar de cosas como negar lo que está ocurriendo con la ciencia, con el clima, mm, el feminismo, lo que fue el franquismo, pues hombre, hay que responder. Hay que responder. Ellos lo hacen, pues supongo que están expuestos a que otros les respondamos, sobre todo con los hechos, no con estupideces. Vamos a ver, primero, Emanuel de la Calva, dúo dinámico, declaración en esta entrevista en El Mundo. Sabíamos que había habido una guerra y que Franco pregonaba su paz. Para los mortales no politizados, la vida en esos años era plácida, con más seguridad que hoy. Vamos a ver, plácida sería para ti, pero en ese tiempo hay que decir las veces que haga falta que hubo gente que sufrió encarcelamientos, que fue fusilada, que sufrió la represión, que se tuvo que ir de España, y muchos de ellos, por cierto, esto que llamas politizados, mortales no politizados. Hubo gente, mucha gente inocente que sufrió lo que he dicho. Entonces, esta gente que relativiza así el franquismo y la dictadura, hay que recordárselo. Patético. Y se ve de qué pie cojean, que a mí del pie que cogen, mira, ¿qué quieres que te diga? Pero si dicen estas cosas, hay que responder y hay que desmentirlas, ¿no? Bueno, Ramón Arcusa, o dúo dinámico. En fin, no me gusta la Agenda 2030 y sus premisas. Es el relato de un comité de expertos de la ONU que decide cómo hemos de vivir, pensar, soñar, comer o tener relaciones sexuales. Pero vamos a ver, Ramón Arcusa, dúo dinámico. ¿Alguien de la Agenda 2030 te ha dicho cómo tienes que tener relaciones sexuales? Las que tengas o no tengas, ¿tú crees que es culpa de la Agenda 2030? Porque es que el comodín de la Agenda 2030, que por cierto es algo que está deslizando mucho la extrema derecha de manera permanente, con esa serie de bulos, culpándola de cualquier cosa. Pues, hombre, a mí la Agenda 2030 no me ha dicho cómo tengo que comer, en las relaciones sexuales que tengo que mantener o no, y cómo, en fin. Cuñado total, ¿no? Pero ahí estamos. Bueno, pues, ¿por qué conviene desmentir estas cosas? Porque este discurso está calando, que entonces que haya gente que tiene una relevancia, que lo esté soltando en medios con un alcance, luego esto la gente lo lee y hace que se propague este tipo de historias. Hay quien dice, mejor pasar de ellos. No, esto hay que desmentirlo, porque si no, se encuentran con que sueltan ahí al aire cualquier chorrada y puede haber gente que se lo cree como tal. Hay que desmentirlo. Otra más, Ramón Arcusa, dúo dinámico. El llamado cambio climático por culpa de los humanos, sin duda el timo más universal jamás perpetrado en favor de negocios eólicos y solares para hundir los del petróleo. O sea, el cambio climático por culpa de los humanos, jamás perpetrado, un timo, en fin. ¿Cómo que timo? ¿Cómo que timo? ¿A quién hay que hacer caso? ¿A Ramón Arcusa del dúo dinámico o a los científicos? Pero es que diré más, es que los científicos obviamente sacan de forma permanente, pues, por ejemplo, los datos del calentamiento climático, ¿no? Que ahí están. Pero es que no hace falta tampoco ni siquiera ser un científico para ver el calentamiento que tenemos, lo que nevaba y lo que nieva. Por ejemplo, yo soy de montaña, Ramón Arcusa, del dúo dinámico. Mm, yo veo lo que nevaba antes y lo que nieva ahora. Lo que veo también es que hay mucho cuñado y mucho negacionista y gente patética que se dedica a esparcir este tipo de mensajes negando algo que es una evidencia, que es el cambio climático, sí. Y diré más, hay mensajes de la extrema derecha que lo que hacen es propagar un relativismo y un negacionismo del cambio climático, que es lo que conviene a grandes corporaciones y grandes empresas energéticas, por ejemplo, que son las que llevan tiempo destrozando el planeta y a las que les conviene negar el cambio climático o relativizar lo que supone el cambio climático. El cambio climático existe, solo hay que ver las temperaturas que teníamos antes y las que tenemos ahora. Usted tiene una edad ya bastante avanzada para recordar el tiempo que teníamos antes. Yo tengo 47 años, sé lo que se nevaba cuando era niño y lo que nieva ahora en mi tierra.
Pero bueno, es lo que hay. Este tipo de gente tiene esta repercusión y lanzan este tipo de majaderías. Ramón Arcusa, dúo dinámico. La primera víctima actualmente es la verdad con el bulo como arma y eso lo vemos especialmente en la política, la que practica este gobierno, por ejemplo. Evidentemente aquí ya se les ve de, pues, oye, de qué pie cojea cada uno. eh, Tiene toda la libertad del mundo de votar a quien quiera o simpatizar con el gobierno que simpatice. Ahora, claro, hablar esto de los bulos cuando están ellos esparciendo bulos en esta entrevista de una manera tan contundente, ahí queda, ¿no? Por cierto, llamativo también para ver de qué picojean Ramón Arcus, dúo dinámico. Qué bien les hubiera sentado la mili a Rufián, a Iglesias, a Puigdemont y a muchos políticos, o a Abascal, se te ha olvidado, que Abascal va de patriota, pero tampoco hizo el servicio militar. Pero bueno, ahí está. Sinceramente, pero me interesa sobre todo especialmente la gravedad de lo que se dice, por ejemplo, temas como lo del feminismo, ¿no? Con lo que está ocurriendo con las mujeres en un país que todavía sufre el machismo y la violencia de género. Manuel de la Calva, dúo dinámico. Otra cosa que me enfada es que haya triunfado el relato feminista radical y haya conseguido que muchas mujeres nos vean a todos los hombres como asesinos, violadores y maltratadores. ¿Pero qué dices? Que muchas mujeres te ven a ti como asesino, violador y maltratador, a muchos hombres. De verdad, qué complejito es ese que tiene usted. Qué complejito es ese que tiene usted. El feminismo lo que está haciendo es una labor muy noble en un tiempo en el cual se va minorando en cierta forma pues esa brecha que hay de género en la sí, que de un tiempo en el cual sí, los hombres por serlo han tenido una serie de privilegios y una serie de ventajas y la mujer pues, ha estado discriminada y se está intentando tender a a la equiparación en derechos, en la equiparación pues también incluso en libertades y en pensamiento, cosa que a usted no le ha llegado todavía por lo que se ve. Vamos, dice, la consecuencia tremenda es lo que eso supone para la continuación de la especie, porque crea una desconfianza mutua antes de que nada empiece. Gracias, Irene, PAM y Podemos. A las mujeres no les hace falta el empoderamiento. Desde tiempos inmemoriales tienen el mando a distancia para controlar a los hombres, y todos sabemos cuál es. ¿Perdón? ¿Perdón? Madre mía del amor hermoso, aquí con los compositores de 15 años tienen mi amor. Pero vamos a ver, la consecuencia tremenda que supone, dice lo de el triunfo del relato feminista radical, es que tiene un peligro para la continuación de la especie, porque crea una desconfianza mutua. Es que de verdad, no sé si especie y especímenes va a seguir habiendo seguro. Eso es seguro. Especie y especímenes seguro, vaya. Es que vamos a ver, amor hermoso, a las mujeres no les hace falta el empoderamiento. Desde tiempos inmemoriales tienen el mando a distancia para controlar a los hombres y todos sabemos cuál es. Esta declaración es la prueba evidente de que sí, de que efectivamente las mujeres tienen todavía mucho que luchar y todavía mucho que empoderarse cuando se ve a gente con este discurso tan patético, tan lamentable y tan machista. Es la prueba evidente de que sí, todavía falta mucha lucha feminista. Dúo dinámico. Madre mía, el dúo termodinámico o jurásico. ¿Qué es esto? Es que de verdad. Pues nada, estas son las declaraciones y como tal, ya digo, a su música todo el respeto. Han hecho composiciones que están ya en la historia de la música española. Yo en eso, chapo, pero claro, cuando uno se pone ya a hablar pues de asuntos científicamente probados, de lo que supone la lucha feminista y la necesidad que tiene, y que todavía está pendiente de unas cuantas conquistas, y que viva la lucha feminista, por supuesto, todo el respeto, viendo algunas declaraciones, la prueba evidente. Decir esto que la Agenda 2030 dice las relaciones sexuales que tenemos que tener, pero ¿en qué mundo vivimos? ¿Usted quién? No sé, ¿qué leerán? No sé. Yo viendo las redes sociales de este hombre de Ramón Arcusa, pues evidentemente ya veo que, oye, pues igual determinada lectura igual es la que le ha hecho ver este tipo de fantasmas con la Agenda 2030 negando el cambio climático, pero bueno, luego con Franco se vivía bien, era plácida la vida, ¿no? En fin, esto es lo que hay. Pues como tal había que responder. Ay, ¿cómo está el patio? Bueno, puestos a hablar de estas cosas, mucho mejor que hablar con gente que sabe de ciencia. Después de
atender a este tipo de majaderías. ¿No os parece? Vamos con una entrevista que me parece que es interesante para hablar de lo que está ocurriendo con la ciencia, con los negacionistas, con el daño que se hace con este tipo de mensajes y vamos a hablar también de lo que está ocurriendo con la sanidad, que es interesante. Seguimos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Doctor Alberto Infante, ¿cómo está usted? Un saludo. Un saludo, Jesús, ¿cómo estás? Bueno, una cara muy conocida en los tiempos de las cosas claras en televisión española, la voz en cierta forma de la pandemia, ¿eh? En aquellos tiempos, luego nos echaron a todos, pero ahí estuvimos informando al personal y me parecía muy propicio hablar con usted como doctor en medicina, como persona que ha trabajado en la Organización Mundial de la Salud, por los recortes que está viendo. Pero antes de nada, yo creo que hay una noticia muy de actualidad, como hombre de ciencia, le quiero preguntar, porque es que, vamos a ver, hay un revuelo con esto duodinámico, que no sé si son de su época o qué. Sí, El llamado cambio climático por culpa de los humanos es el timo más universal jamás perpetrado. El dúo dinámico. Hablando de ciencia, diciendo y yo lo voy a decir directamente, esta patochada. Pero bueno, doctor, esto tenemos, es decir, que en mitad de los tiempos que corren, ya no solo que lo diga la ciencia, es muy evidente, pero que haya gente así, conocida, famosa, que aprovecha una tribuna mediática para decir estas cosas. bueno, yo manifiesto mi admiración por la música del dúo dinámico porque yo era adolescente y joven discotequero cuando ellos estaban en la cúspide de su carrera musical, pero desde luego estas opiniones que manifiestan estos señores no tienen ni pies ni cabeza. Esto es un disparate que basta con ver a diario los informativos sobre el tiempo en cualquier cadena de televisión de cualquier país mínimamente desarrollado, en España mismo, para darse cuenta de que recientemente, vamos, antes de ayer, eh, el último año que hemos tenido ha sido el año más cálido y más seco en Europa y en general el más cálido en el mundo desde que hay registros, va para 120 años. En fin, se derriten los glaciares, se derriten los polos y hay gente pues, que dice estas cosas. También hay gente que piensa que la Tierra es plana. Todavía hay gente que piensa que la Tierra es plana. Es decir, Ya. la estupidez no conoce fronteras y no respeta talentos musicales. Es tremendo también porque además que lo vinculan con la eólica, con el negocio de la eólica, con el negocio del petróleo, afectar al petróleo, en fin, un cacao maravillado. Que claro, pero ¿sabe qué es lo peor en esto? Y le pregunto como hombre de ciencia, es que efectivamente se ve que los discursos negacionistas, politizados, calan en la gente y luego los reproducen cuando tienen tribunas, medios de comunicación que tienen luego un alcance. Hay toda una industria del bulo y la mentira. Yo Claro. creo que esta es una de las evidencias más desgraciadas y más desafortunadas de los últimos tiempos. Lo vivimos con la pandemia. En la pandemia afloraron dos cosas: más información científica de mayor calidad a disposición de más gente que nunca antes, y por tanto muy fiable, con todas sus limitaciones, con todas las dudas que la ciencia siempre incorpora. Y luego también, y al mismo tiempo, afloraron la mayor cantidad de bulos sobre la pandemia y sobre las vacunas que habíamos visto nunca antes. Vivimos en un mundo paradójico y muy polarizado, ciertamente, y esto es muy peligroso. Afloraron, evidentemente, los trabajos de la ciencia y nos salvaron los científicos, no los cuñados, doctor Infante. Nos salvaron Así los es. científicos, no los cuñados. Y los cuñados proliferan. Y me parece muy acertado lo que acaba de decir. Yo acabo de publicar El precio de la verdad, este libro que efectivamente habla de la desinformación y fue un caldo de cultivo lo de la pandemia y sigue habiendo negacionistas. Y hay gente como esta del dúo dinámico que habrá leído a saber lo que, con determinados tintes de politización y lo mezclan y acaban comprando el discurso negacionista y lo reproducen. Porque Sí, 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 ver la sí. entrevista esta muestra cómo hay gente que habiendo tenido y efectivamente, oye, mi respeto a la música, del dúo dinámico, pero efectivamente acaban propagando este tipo de ideas en entrevistas que tienen un alcance en un medio de repercusión. Sí, pero esto ocurre también en otros aspectos de las ciencias, y en particular de la salud, ¿no? Es decir, aparecen dietas milagrosas, aparecen medicamentos, supuestos medicamentos inventados, y hay gente que acaba pagando un precio, no solo monetario, porque hay un negocio detrás de esto, pero sí y también incluso en términos de salud, y en algunos casos, recordad en la época de la pandemia, cuando se puso de moda prácticamente beber agua con leche diluida, que era lo que proponían algunos de estos propagadores de bulos como tratamiento para la pandemia. Y esto produjo en algunos países, en el caso de España afortunadamente menos, hubo algún caso, pero en el caso de algunos países, verdaderas tragedias. Claro. La extrema derecha está propagando ideas como el negacionismo del cambio climático, que lo vemos luego reproducido en entrevistas como la del dúo dinámico, el negacionismo de avances científicos como las vacunas, propagan también culpar a los ecologistas de los incendios.
Es decir, ahí culpan, que es patético ver cómo hablan de la Agenda 2030 en esta entrevista del dúo dinámico, que insisto, es que representan lo que Claro. un sector de la población también está repitiendo como papagayos. Decir que la Agenda 2030 decide cómo tenemos que vivir. No tienen ni puñetera idea de lo que es la Agenda 2030, pero lo reproducen continuamente y además, en este caso, ya gente famosa en medios de repercusión. Sí, el negacionismo en este tipo de aspectos más científicos, sea en el cambio climático, sea en las vacunas, sean en otras cosas, no siempre, pero muy a menudo va unido a las posiciones de extrema derecha. Estas posiciones de extrema derecha, eh, de la misma manera que normalmente, la izquierda se vincula más con la ciencia, con el pensamiento racional, con los avances que se pueden producir para mejorar las condiciones de vida de la gente. La extrema derecha, como es una ideología de resentimiento y de odio, en realidad lo que pretende es negar cualquier posibilidad de avance que no pase por las estrechas anteojeras de aquellos que la predican. Son ideologías totalitarias, excluyentes, en ocasiones xenófobas, racistas, antifeministas, en fin, como se les quiera llamar, y lo que hacen es que su elemento fundamental de propaganda consiste en negar cualquier base racional que pretenda generar eh, resiliencia social, que pretenda generar solidaridad, que pretenda generar mayor nivel de bienestar y que lo demuestre que esto es posible. Porque ellos son en el fondo nihilistas, no creen en el futuro de la condición humana y actúan en consecuencia. Ya, y yo, sin embargo, creo que hay un negocio detrás del negacionismo. Es decir, por Sí, ejemplo, sí, cuando se niega el cambio climático, se están defendiendo intereses de las grandes corporaciones energéticas a las que les conviene negar el cambio climático. Y diré más, que inicialmente íbamos a hablar de esto, lo que está pasando con la privatización de servicios sanitarios, lo que llaman externalizaciones. Es decir, al final hay discursos, oye, lo hemos visto recientemente en Argentina, pero vamos, que está calando en países como España. La sanidad pública no funciona, hazte el seguro privado. Es decir, detrás de ese negacionismo de lo público se busca el negocio de lo privado. Igual que detrás del discurso de el cambio climático y negar que se produzca, negamos el cambio climático. Lo están haciendo para proteger intereses de gente poderosa que, por ejemplo, está destruyendo el planeta explotando con las grandes corporaciones energéticas, las grandes empresas energéticas, los recursos de todos. Yo veo un negocio, sobre todo, doctor Infante, veo un sí. negocio, veo a los de arriba, porque lo que está pasando con la sanidad pública y la privada no va muy relacionado con esto. A ver, yo creo que todo guarda relación, todo tiene que ver mucho con un modelo productivo y de crecimiento económico, mal llamado desarrollo, porque el desarrollo es otra cosa, de crecimiento económico que se basa básicamente en el capital especulativo financiero. Un capital que está muy vinculado, muy desvinculado en realidad, con lo que son aportaciones industriales y empresariales creadoras de riqueza material. Y que tienen, lógicamente, al crear riqueza material, que basarse mucho en el trabajo de las personas, en la capacidad creativa de las personas, en la capacidad de las personas de establecer relaciones entre sí, de desarrollar actividades de emprendimiento que impliquen innovación, ciencia, tecnología y conocimiento. Este tipo de capitalismo es de otra naturaleza y es un tipo de pensamiento que prima la especulación, prima lo que suele ser normalmente el pelotazo y el amiguismo, un mundo concebido para muy pocos, eh, donde la gran mayoría o no contamos o contamos solo como sujetos a ser explotados, pero no sujetos detentadores de derecho y de opinión y de participación activa en las cosas. Hay una película que resume esto muy bien, la visión, en fin, tecnolátrica, disparatada de este mundo, que es Don't Look Up, no mires arriba, que yo recomendaría a cualquiera de los que estén viendo este vídeo que no se la pierdan, porque esa es la idea de gente como Elon Musk, por ejemplo. Mm, La he visto, es una película a mi gusto, le sobra quizás un poco de metraje, pero la historia es buena y efectivamente tenemos un problemón que nos viene, pero vamos a seguir hablando de chorradas y a ignorar la que se viene y a ignorar a la gente de ciencia para seguir hablando de cosas frívolas. Va por ahí, ¿verdad? Va por ahí. Y en el Bueno, tema de la privatización, que era sí, lo que vamos a eso, le voy a preguntar, porque es verdad que que en era lo este que tema, nos ¿cómo estamos? ¿Qué está ocurriendo con la sanidad pública y las privatizaciones de servicios sanitarios? Bueno, se acaba de publicar un informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, que es la 10ª edición, llevan 10 años haciéndolo. Es un informe que, entre otros, que publica esta asociación,
que lo que hace fundamentalmente es medir una serie de indicadores, pues gasto sanitario per cápita en pólizas de seguro privado, gasto sanitario directo de bolsillo que pagan los ciudadanos españoles por servicios sanitarios de todo tipo, porcentaje de gasto dedicado a conciertos con centros privados que tienen los servicios regionales de salud de las comunidades autónomas, así hasta 10 indicadores. Bueno, esto se puede discutir más o menos la metodología, pero lo relevante no es esto. Lo relevante es que durante estos 10 años la tendencia se ha mantenido. Y la tendencia de los últimos 10 años, constante, es a que el peso de la sanidad privada y del gasto en sanidad privada en el conjunto del gasto sanitario de los españoles crece de manera sistemática y continuada. Y esto es muy importante. Y en estos 10 años, Madrid es la comunidad que se mantiene en cabeza de porcentaje de peso de la medicina privada, seguida por Cataluña, menos en el último año, que ha sido Baleares, seguida por Baleares, normalmente, y en cuarto lugar por Andalucía. Es decir, más allá de cualquier otra consideración, Madrid, Cataluña, Baleares, que son, no por casualidad, las zonas de España con renta más alta. Esto es lo que mide. ¿Cómo lo mide? Pues lo mide midiendo una serie de indicadores, básicamente 10 indicadores. Porcentaje de funcionarios cubiertos por las mutuas, gasto sanitario per cápita en pólizas de seguros privados, gasto sanitario directo de bolsillo que pagan los ciudadanos en distintos temas de salud, porcentaje de gasto dedicado por el sector público a concertar con proveedores privados, número de consultas de especialistas en el sector sanitario privado por 1.000 habitantes o porcentaje de personas que han acudido al médico general privado en el último O año. sea, esto lo que indica es que hay cada vez más gente que está recurriendo a lo privado. Esto tiene que ver con el Sí, deterioro de lo público. sin duda ninguna, las dos causas fundamentales que todos los especialistas, en fin, en esto estamos de acuerdo, son, por un lado, el deterioro de la atención primaria, en primer lugar, y en segundo lugar, las demoras crecientes, cada vez más largas, para la intervención quirúrgica en el sector público en medio hospitalario. Yo creo que estas serían las dos causas fundamentales. Ujú. El deterioro de lo público está siendo paulatino y de eso se beneficia en lo privado. Y pregunto, ¿en lo privado hay cada vez, por ejemplo, más fondos de inversión sacando tajada de Sí, esto? sí, sí. Efectivamente, yo creo que la entrada de los fondos de inversión, de las corporaciones multinacionales que se dedican al negocio del aseguramiento sanitario en Europa y fuera de Europa, ha sido muy llamativo. En el caso de Madrid, donde, bueno, en fin, no quiero mencionar el nombre del grupo privado más conocido, ¿Qué, donde, Quirón? por cierto, algún familiar muy directo de la presidenta de la Comunidad de Madrid actúa de comisionista. O sea, Quirón, ya lo nombro yo, ¿qué carajo? Bueno, ya si lo nombras tú, ¿No lo le dices dejan tú, o pero qué? vamos. ¿No le dejan o Sí, qué? sí, no, hombre. Lo que ocurre es que este tipo de fondos, lógicamente, va buscando beneficio. El beneficio solo se puede obtener en nuestro sector por tres vías. Retribuyendo mal a los profesionales, eh, evitando los malos riesgos, y esto es lo que suelen hacer, es decir, quedándose con las patologías de más corta estancia y de coste más barato, y derivando cualquier complicación y las patologías crónicas a la pública. Y luego incrementando paulatinamente, de a poco, paulatinamente, las cuotas que se pagan, las primas, y excluyendo paulatinamente, poniendo cada vez más limitaciones y más exclusiones en el caso de las primas. Y por tanto, pues es ahí donde lo consiguen. Es decir, a la larga, el que acude a estos servicios no suele tener mejor medicina. Creen que sí, pero a la larga no. Y las quejas lo hemos visto durante la pandemia y lo vemos a diario en las consultas y los O sea, profesionales hay que saben. velar, habría que velar y defender, vamos, con uñas y dientes lo público, que es donde está lo bueno. Lo que pasa es que, sin embargo, en lo público vemos un deterioro y al mismo tiempo vemos cómo se externaliza, llaman externalizar, es privatizar. Es un eufemismo decir Claro, externalizar, es claro, claro, un claro. eufemismo para decir Así es. privatizar. Se privatizan cada vez más, pues, servicios, que es dinero que va a esta gente del negocio de la privada. Así es. Y claro, en el último año, el número de gobiernos autonómicos, que es de quien depende la gestión del sistema sanitario español, por tanto, tomar las decisiones de qué porcentaje de gasto total
se va a dedicar y se va a financiar con fondos públicos y cuál se va a dejar que lo financien los propios ciudadanos, el número de gobiernos, digo, que es, en fin, las últimas elecciones autonómicas y municipales que optan por este tipo de vías, pues ha aumentado, porque la coalición PP-Vox va en esta dirección. Ujú. La privatización esconde en cierta forma un negocio, es decir, gente con ese discurso de no te hagas, no sé, no te creas que lo público es lo que te va a salvar. Piensa que lo privado está ahí para, realmente deberías pagar menos impuestos porque lo privado realmente es tu salida. Y al final acabaremos todos teniendo privado. Es decir, ese discurso está latente y va calando. Sí, sí. O hay también Sí, incluso sí. desesperación de gente que recurre a lo privado porque lo público no le atienden por la lista de espera. Hay las dos cosas. Y las dos cosas producen un efecto combinado. Las dos cosas se suman. Muchos gobiernos que deberían velar por la mejor calidad y la mayor oportunidad, rapidez, disminución de listas de espera en el tratamiento público, no lo hacen. No lo hacen, dejan que se deteriore. Simplemente no hacen nada. Y lo que hacen es cada vez concertar en mejores condiciones con el sector privado para que atiendan aquello que está mal atendido por el sector público. Pero además lo hacen de una manera selectiva, es decir, eh, no cualquier tipo de operación, no cualquier tipo de intervención, no. Las crónicas, las de larga duración, las costosas, las personas que tienen rentas medias y bajas, todas estas a lo público. Las que pueden pagar, las patologías que son de más corta duración, que son más vistosas de atender en muchos casos. Estas, si podemos, que las preste el privado. Ya. Estamos en un tiempo en el que no sé lo que piensa usted. Yo soy de los que, ¿qué le voy a hacer? He llegado a un punto en el que creo que aquí o se moviliza la gente, pero por millones, y sale a la calle y dice basta ya de deteriorar el sistema sanitario público, o esto va a continuar de forma paulatina. Han salido listas de Sí, sí, espera que van en aumento, listas de espera que siguen creciendo. sí, Sigue la sí. demora tanto para el especialista como la atención primaria. Acaba de salir otro dato, 8.000, más de 8.000 enfermeras se movieron el año pasado, muchas de ellas al extranjero, otras se van moviendo por provincias donde pagan más. Yo soy de los que cree que aquí o hay gran movilización ciudadana, pero grande, de millones, o esto va a seguir. Es decir, o tienen un poquito de miedo o de, ¿sabes? Es decir, ojo que aquí hay gente que se está movilizando y que dicen que basta ya, o esto va a seguir igual. Yo lo Yo pienso pienso así. igual. Yo pienso igual. Yo creo que la única manera de que el sistema sanitario público español llevamos 10 años de mala deriva. 10 años, largos. Primero vinieron los recortes producidos como consecuencia de la crisis 2008-2010, y cuando ya estábamos empezando a levantar cabeza de esos recortes, estoy hablando del año 2017, 2018, que apuntó un poquito de remontar en términos de gasto y de recuperación, llegó la pandemia. Entonces, estos dos fenómenos, uno de larga duración y otro de corta, pero muy potente, han producido unos efectos deletéreos sobre el sistema sanitario y sobre los profesionales. Eh, la gente, los profesionales, pues están muy quemados, las condiciones de trabajo son poco atractivas, hay mucha precariedad, aunque se ha intentado resolver en el último año mediante una operación específica de consolidación en puestos de trabajo, pero sigue habiendo mucha precariedad, pero sobre todo y fundamentalmente hay mucha burocratización en la pública y poca atención a las propuestas que los profesionales hacen para mejorar las condiciones de su propio ejercicio profesional y de la práctica profesional en beneficio de los pacientes. Si no empoderamos a los profesionales para que vivan los centros sanitarios públicos como propios y no empoderamos a los ciudadanos para que vivan a esos centros y a esos profesionales como sus mejores servidores y amigos, así lo digo, como amigos, el sistema sanitario público no sobrevivirá en el mediano plazo. Sobrevivirá un sistema residual para gente más o menos desfavorecida, poco menos en fin, en plan beneficencia, y todos los demás, todas las clases medias, acabarán pasándose al sistema de seguro privado. Tendremos injusticia porque seguiremos cotizando para lo uno y habrá que pagar de bolsillo para lo otro, pagaremos doble casi por lo mismo, pero esto será lo que ocurrirá. Por tanto, ciertamente hace falta un esfuerzo titánico. Es más, se sabe lo que se tiene que hacer, porque la comisión del Congreso que se reunió después de la pandemia en
22, para sacar las lecciones aprendidas, tiene un documento magnífico, aprobado prácticamente por unanimidad, menos un capítulo que el PP hizo una extensión. Pero bueno, por todos los grupos políticos. Por tanto, se sabe lo que hay que hacer. El problema es que no se hace. Y entonces, ¿qué se puede hacer para frenar el deterioro de la sanidad pública, que está siendo además un trasvase al negocio de la privada? Bueno, pues pagar más y mejor a los profesionales sanitarios y terminar con la precariedad laboral en el sector. En tercer lugar, incrementar, tenemos un margen todavía de cierto incremento, no mucho, pero relevante, en el gasto sanitario público en proporción al Producto Interior Bruto en relación a los países desarrollados de Europa y emplear ese incremento de manera inteligente en aquellas áreas que revierten más en salud, concretamente en la atención primaria de salud y en todas las patologías que tienen que ver con la cronicidad. Y en cuarto lugar, una cosa muy importante que es combatir los conflictos de interés de los profesionales y los conflictos de interés que en ocasiones se dan también entre los políticos que gestionan el sistema sanitario público, de tal manera que no se parasite O sea, está esta usted forma hablando de puertas giratorias, el entre otras sistema cosas. sanitario público en beneficio del privado, claro. Pero estamos hablando de puertas giratorias, entre otras cosas. Entre otras cosas, pero no solo, hay muchos otros modelos, ¿no? Es decir, una política inteligente de incompatibilidades bien retribuida debería evitar que se produzcan conflictos de interés en los profesionales sanitarios que trabajan a la vez para las mutuas, para el sistema sanitario privado y para otros agentes sanitarios, claro. Ahí, y para la industria. O sea, habría que hacer algo para, está diciendo gente que compatibiliza, o médicos que compatibilizan la pública con la privada. Bueno, y que en ocasiones también trabajan para la industria y trabajan en beneficio de las compañías farmacéuticas, en ocasiones haciendo publicaciones o presentando supuestas investigaciones. Esto está súper documentado en la mayor parte de los países desarrollados, incluido España, que no tienen fundamento científico y que lo único que hacen es promocionar una marca o promocionar un determinado dispositivo. O sea, está diciendo que hay profesionales, hay médicos que a cambio de Sí, sí. dinero, a cambio de dinero Y están. algunos Ajá. de ellos, sí, gente muy famosa. En fin, no, de nuevo, no quiero citar con nombres, pero hace muy poco un conocido investigador que reside en Estados Unidos tuvo que, en fin, pedir perdón por haber publicado numerosas publicaciones que no tenían evidencia suficiente y sin declarar los conflictos de interés que tenía con alguna compañía farmacéutica. Claro, el hecho de que tengan cobros por parte de lo privado o de empresas farmacéuticas hace que contribuyan al negocio, precisamente de esas entidades. Naturalmente, naturalmente. Y eso es algo que, por desgracia, se ha ido extendiendo cada vez más. Los códigos éticos deberían ser más fuertes, deberían llevar en ocasiones aparejadas sanciones por parte de las corporaciones profesionales y esto pues no se hace con la debida contundencia. ¿Y la movilización ciudadana cree que debería ser más masiva para intentar detener el Sí, deterioro de la sí, no, pública? no, yo estoy convencido que sí, yo estoy convencido que sí. Yo creo que la alianza que hay que establecer es entre la inmensa mayoría de los profesionales sanitarios, por cierto, más del 70% mujeres y más del 70% o del 80% gente muy honesta y le gusta su profesión, que trabaja con dedicación en el sistema sanitario público eh, y los pacientes y la ciudadanía. O esa alianza consigue defender el sistema o el sistema sufrirá gravemente en el futuro. La movilización, es decir, las manifestaciones que estamos viendo por parte de las mareas, hay casos, de hecho, de forma inmediata hay manifestaciones convocadas, pero ¿cree que debería ser más, por ejemplo, para intentar detener este deterioro? Sí, voy a citarte un ejemplo interesante. En Sí. las últimas elecciones autonómicas del País Vasco, un tema central de los debates y un tema que ha penalizado al Partido Nacionalista Vasco, que era el titular de la cartera de Sanidad, ha sido el deterioro del sistema público vasco de salud, conocido como Sakidecha. Y, y esto está en todos los comentarios y en todos los análisis que se han hecho del resultado electoral. El Partido Nacionalista Vasco ha retrocedido y en gran medida ha sido por la insatisfacción incluso de sus propios votantes tradicionales por cómo se había gestionado durante los últimos años el sistema vasco de salud. Y eso que el sistema vasco de salud no es precisamente de los peores en España. No, no, no. Pero con todo,
la ciudadanía ha percibido el deterioro, sobre todo en la atención primaria, en la falta de continuidad de los profesionales en sus puestos, en la falta de continuidad de la atención, en las listas de espera. Todo esto espero que este tipo de cosas también se produzcan en las elecciones catalanas, porque los políticos solo son sensibles a estas cosas al final, ¿eh? Ajá. Es curioso la respuesta que pueden dar algunos pueblos de este país a asuntos como este, ¿no? Dice que en Euskadi esto pasó factura y que se habló de ello y que hubo una respuesta, ¿no? Otra gente pues traga, esa es la realidad, ¿no? Sí, bueno, tenemos el ejemplo contrario, que es el ejemplo, en mi opinión, de la Comunidad de Madrid, donde, en fin, ha ocurrido lo que ha ocurrido, tanto durante la pandemia como antes y como después, y sin embargo, esto no le ha penalizado, por lo menos hasta ahora, al Ejecutivo Regional. Ujú. Y sin embargo sí que hay movilizaciones en la Comunidad de Madrid, las mareas siguen ahí, hay manifestaciones de forma, pues hay que decirlo, bastante frecuente. Otra cosa será que sean más o menos multitudinarias, pero manifestaciones hay en Madrid también, claro, pero Sí, claro, todo, pero al final, en democracia, los políticos siguen en sus puestos en función de los votos. claro, claro. Ocasionalmente son depuestos, pero tienen que ser casos muy graves por el sistema judicial. Pero esto habitualmente es por los votos. Y si en los votos no se traduce, pues Ya. no pasará nada. Pues nada, si no habrá que llamar al dúo dinámico para que arreglen también el sistema sanitario de salud Bueno, pero que pública. no lo arreglen con las ideas que tienen respecto al cambio climático, por favor. Esto es, imagínate. Bueno, resistiré. Doctor Alberto Infante, un placer volver a hablar. Después de Un aquellos tiempos de placer, las como cosas siempre. claras en TVE y seguimos en pie y oye, pasamos hoy la pandemia, pasamos el COVID y todo, en mi caso al menos, que hablaba con usted para preguntarle por algunas evoluciones del asunto, pero aquí seguimos, en la brecha. Muy bien. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Seguimos en contacto. Igualmente. Chao. Hasta pronto.